Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí en una nueva entrega para hablarles del desempeño económico de España bajo el régimen de Franco, algo que ha traído a colación el propio presidente español en sus declaraciones. Ha afirmado que en estos 50 años de democracia este crecimiento es fundamentalmente importante frente a otros lugares como pueda ser el hecho franquista en su crecimiento económico. Crecimiento económico de España, comparando el periodo franquista con el periodo democrático. Preparados porque hay algunas sorpresas. Totalmente. El análisis parte de una afirmación del presidente Pedro Sánchez durante la conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco. Ajá. Sánchez aseguraba que la democracia duplicó la renta per cápita de España en 50 años, algo que, según él, pocos países han logrado. ¿Es esto realmente cierto? Claro, esa es la gran pregunta. Y esa afirmación, por simple que parezca, nos lleva a una comparación interesante, ¿no? Está sugiriendo Sánchez que la democracia es superior basándose solo en datos económicos. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que las cifras que da Sánchez sobre la renta per cápita son correctas. El análisis no las discute. Lo que cuestiona es si ese crecimiento del 2is en 50 años es tan excepcional como lo pinta. Para que te hagas una idea, la renta per cápita es como si dividiéramos toda la riqueza generada en España entre todos los habitantes. Cuanto mayor sea esa cifra, en teoría mayor es el nivel de vida. Entiendo. Entonces no se trata de si los números son ciertos o no, sino de su interpretación. Exacto. El video argumenta que un crecimiento anual promedio del 1,4% en renta per cápita es en realidad bastante mediocre. Ajá. Y lo compara con Corea del Sur. En el mismo periodo, su renta per cápita se multiplicó por 12,5. Eso es un crecimiento anual del 5,1%. Así va. Eso sí que pone las cosas en perspectiva. El análisis menciona a otros países. Sí, también compara con Estados Unidos. Aunque partía de un nivel de renta mucho más alto, Estados Unidos multiplicó su renta per cápita por 2,4. Entonces la idea que el crecimiento de España en democracia ha sido excepcional quizás no es tan cierta como la pintan. Eso es lo que intenta demostrar el análisis. Y aquí viene la primera sorpresa. El vídeo muestra un gráfico donde se ve que la renta per cápita de España lleva casi 20 años estancada. Es curioso. Sánchez podría haber usado el mismo argumento hace 20 años y habría sonado igual de impresionante. Exactamente. Y lo más sorprendente es que la renta per cápita de España se más que duplicó entre 1960 y 1905 durante el franquismo. En serio. El crecimiento durante la democracia es menor que en solo 15 años de dictadura. Sí, en 36 años de franquismo, la renta per cápita se multiplicó por 4,4. La democracia solo ha logrado un 2 en 50 años. Si nos fijamos solo en los números, parece que el franquismo sale ganando. Pero algo me dice que no es tan simple, ¿verdad? Claro que no. Hay que tener en cuenta el contexto histórico. El franquismo partía de una situación mucho más atrasada. Imagínate que tienes que recorrer una distancia. Al principio, cada paso que das te acerca mucho al destino, pero a medida que te acercas, cada paso te lleva menos lejos. Entiendo. Es como si el franquismo hubiera aprovechado el impulso inicial para avanzar rápidamente, pero luego la democracia se ha encontrado con un terreno más difícil. El análisis profundiza en esto. Sí, el vídeo compara la renta per cápita de España con la de Estados Unidos en un gráfico. Durante el franquismo, España pasó del 20% al 50% del nivel estadounidense. Con la democracia, solo ha subido al 60%, donde parece estancada. Entonces, alcanzar un nivel bueno, partiendo de una base baja, es más fácil que convertirse en excepcional, como para de, al líder mundial. Precisamente. Y hay otro factor crucial que diferencia ambos periodos: la crisis energética global desde los años 70 y el enfoque de Europa en la eficiencia energética. Esto ha frenado el crecimiento en la época democrática, pero no era un problema para Franco. Claro, la comparación no es del todo justa, pero Sánchez la hizo sin mencionar estos matices. Es cierto, y precisamente por eso creo que este análisis es tan valioso. Nos invita a ir más allá de las cifras y a cuestionarnos si la afirmación de Sánchez es realmente justa o si está utilizando la estadística para apoyar una narrativa particular. Tienes razón. Al final, lo que realmente importa es entender cómo se traduce ese crecimiento económico en bienestar para los ciudadanos. Exacto, y eso implica analizar otros factores como la distribución de la riqueza, el acceso a educación, la sanidad, etc. Es decir, que no podemos quedarnos solo con el titular de que la renta per cápita se ha duplicado. Hay que profundizar en las causas y las consecuencias de ese crecimiento. Totalmente, y este análisis nos ayuda a comprender mejor la complejidad del tema. No se trata de decir si la democracia es mejor o peor que el franquismo en términos económicos, sino de entender los diferentes factores que han influido en el crecimiento de España a lo largo de su historia.
Y una de las cosas que más me ha llamado la atención es la cuestión de la crisis energética y la eficiencia energética en Europa. Es que eso ha sido un lastre para el crecimiento en la época democrática. Sin duda, ha sido un factor a tener en cuenta. A partir de los años 70, el precio de la energía se disparó a nivel global y Europa, que depende en gran medida de la importación de energía, se vio obligada a buscar alternativas para reducir su consumo. Eso tiene sentido, pero ¿cómo ha afectado eso al crecimiento económico? Bueno, la eficiencia energética implica, en muchos casos, una inversión inicial en tecnologías más eficientes, lo que puede encarecer la producción. Además, las políticas para fomentar la eficiencia energética a veces pueden ser vistas como un freno a la actividad económica por parte de algunas empresas. Entiendo, es como si para ser más eficientes tuviéramos que renunciar un poco a velocidad en el corto plazo. Algo así. Es un equilibrio complejo. Por un lado, la eficiencia energética es fundamental para la sostenibilidad del planeta y para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero por otro lado, también puede tener un impacto en el crecimiento económico. Es un debate que va mucho más allá de la economía española. Es algo que afecta a todo el mundo. Totalmente. Y es un debate que debemos tener con seriedad, sopesando los pros y los contras de cada opción. Y precisamente en el análisis se plantean algunas ideas interesantes al respecto. ¿Te refieres a la crítica que se hace al enfoque actual en la eficiencia energética? Sí, el video sugiere que quizás esa obsesión por la eficiencia está frenando el crecimiento. Es una postura provocadora, sin duda. El análisis no entra en detalles específicos, pero plantea la pregunta de si no deberíamos replantearnos nuestras prioridades. Es más importante crecer a un ritmo mayor, aunque eso implique un mayor consumo energético, o es preferible un crecimiento moderado y sostenible. Es un dilema complejo, no hay respuestas fáciles. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Europa se ha equivocado al priorizar la eficiencia energética? No creo que se trate de blanco o negro. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Lo que sí creo es que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones y buscar un equilibrio que nos permita avanzar hacia un futuro sostenible sin renunciar al progreso económico. Totalmente de acuerdo, y creo que este análisis nos ayuda a comprender mejor esa complejidad. No se trata de demonizar la eficiencia energética ni de defender un crecimiento a cualquier precio, sino de encontrar un camino que nos permita conciliar ambos objetivos. Exactamente. Y ese camino seguramente no será único para todos los países. Cada uno tendrá que encontrar sus propias soluciones en función de sus circunstancias. Eso es muy interesante. Cada país con sus propios retos y sus propias oportunidades. Precisamente. Y en el caso de España, creo que el análisis nos plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué nuestra renta per cápita lleva 20 años estancada? Es una pregunta clave. Si la democracia ha conseguido duplicar la renta per cápita en 50 años, pero llevamos 20 años sin avanzar, ¿qué significa eso para el futuro? ¿Hay motivos para la esperanza o estamos condenados a un estancamiento permanente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y creo que para responderla debemos analizar en profundidad los problemas estructurales que lastran la economía española. Cierto, hay que ir más allá de las comparaciones históricas y entender qué está fallando en el presente. Exacto. Y para eso necesitamos un debate honesto y profundo, sin prejuicios ni dogmas. Un debate que nos permita identificar las causas del estancamiento y buscar soluciones eficaces. Un debate que sin duda va más allá de lo puramente económico. Claro, porque el crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un fin superior, el bienestar de los ciudadanos. Totalmente de acuerdo, y creo que este análisis nos ha ayudado a comprender mejor la complejidad de este tema. Más allá de las cifras, más allá de las ideologías, lo que realmente importa es encontrar un modelo de desarrollo que sea sostenible, justo y que beneficie a todos. Eso es lo que todos deseamos, ¿verdad? Un futuro próspero para España y para todos los españoles. Sin duda, y creo que para construir ese futuro es fundamental que entendamos nuestro pasado, que aprendamos de nuestros errores y que trabajemos juntos para encontrar las mejores soluciones. Totalmente, y creo que ese análisis, aunque se centra en la economía, también nos invita a reflexionar sobre aspectos más amplios de la sociedad española. Como por ejemplo, a la actitud que tenemos hacia el crecimiento económico, ¿no? Es algo que realmente valoramos como sociedad. O estamos más enfocados en otros aspectos como la seguridad, la igualdad o la sostenibilidad. Es una pregunta interesante. Me hace pensar en si la cultura española, nuestra historia reciente, influye en cómo percibimos el crecimiento económico. Posiblemente, quizás en España, por las experiencias del pasado, somos más reacios al riesgo y preferimos un crecimiento más lento pero estable. Es una hipótesis interesante. ¿Y cómo crees que se relaciona eso con el estancamiento de la renta per cápita que estamos viendo? Bueno, si no existe una ambición colectiva por crecer, por innovar, por ser más competitivos, es difícil que la economía despegue. Imagínate un equipo de fútbol que sale al campo solo a defender.
Es probable que no pierda el partido, pero tampoco va a ganar. Le usan la analogía, entonces la clave estaría en encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la prudencia y la ambición, entre la sostenibilidad y el crecimiento. Exactamente. Necesitamos un modelo que nos permita prosperar económicamente sin renunciar a nuestros valores y a nuestro bienestar social. Un reto complejo, pero no imposible. Ujú. Y creo que este tipo de debates como el que estamos teniendo hoy nos ayudan a avanzar en la dirección correcta. Totalmente. Al final lo importante es que seamos conscientes de los desafíos que enfrentamos y que trabajemos juntos para superarlos. Y hablando de desafíos, el análisis nos deja con una pregunta en el aire bastante inquietante. Si la democracia ha duplicado la renta per cápita en 50 años, pero llevamos 20 estancados, ¿qué futuro nos espera? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Es la pregunta del millón y la respuesta, me temo, no es sencilla. Depende de muchos factores las políticas que se implementen, la evolución de la economía global, los avances tecnológicos. La afirmación de Sánchez. Sánchez sostiene que la publicación de renta per cápita en España desde 1975 demuestra la superioridad de la democracia sobre el régimen franquista. Crecimiento mediocre. El orador Sánchez replica que un crecimiento anual de 1,4 en el ingreso per cápita es mediocre. Esa es la media que podemos encontrar. Y estas afirmaciones las está haciendo Rayo, el economista que en muchas ocasiones pone el dedo sobre la llaga que a pocos les gusta. En Estados Unidos y en el sur de Corea podemos encontrar que esos crecimientos han sido superiores, que han experimentado tasas de crecimiento mucho más altas en el mismo periodo que lo que está citando Sánchez. Estancamiento, cita. La renta per cápita de España ha estado en gran medida estancada durante las últimas décadas, lo que debilita aún más el argumento de Sánchez. Desempeño económico de Franco. El ponente, nuestro amigo Rayo, destaca que durante el franquismo en 1939 y 75 la renta per cápita se multiplicó por 4,4 veces, incluso teniendo en cuenta el impacto devastador de la guerra civil. Esto supera con creces el crecimiento observado bajo la democracia y algunos factores contextuales. El ponente Rayo reconoce que la comparación directa de los dos periodos es problemática debido a las diferentes contextualizaciones económicas mundiales, la de Franco y la democracia española. Franco se benefició de un mayor diferencial entre lo que era el crecimiento de Occidente, fundamentalmente producido tras la Segunda Guerra Mundial, apoyado por Estados Unidos en sus planes económicos para Europa, como el Plan Marshall, lo que determinó y permitió un crecimiento más rápido para ponerse al día en la economía europea. Sin embargo, Rayo nos argumenta que las afirmaciones de Sánchez carecen de matices e ignora estas diferencias contextuales cruciales. Y cita: el problema es que me temo mucho que estas cifras no nos permitan llegar claramente a esta conclusión, dice Rayo. No estoy diciendo, cuidado, que la conclusión sea incorrecta. No digo que el régimen político franquista sea en absoluto superior a la democracia. Esto es importante decirlo y añadirlo, porque si no, podemos encontrarnos que Rayo se estaría metiendo en una camisa y en una situación complicada legalmente. Ya sabemos que en España la ley de memoria histórica nos hace a todos pensar y decir lo que la ley dice que es correcto. Durante los últimos 50 años el ingreso per cápita de Corea del Sur, también descontando la inflación, se ha multiplicado por 12,5, un crecimiento promedio anual de 5,1. Recordemos que en la democracia la media es 1,4. En 50 años de democracia se multiplica por 2. En 36 años de franquismo se multiplica por 4,4 veces. Estas son las cifras netas. Fue Pedro Sánchez quien proclamó que el hecho de haber conseguido duplicar la renta per cápita de España en 50 años demuestra la superioridad de la democracia sobre el franquismo. Y eso sin más calificaciones. El ponente Rayo critica la comparación simplista que hace Sánchez sobre el desempeño económico bajo la democracia y el franquismo, si bien reconoce las complejidades de comparar diferentes periodos históricos. Y el orador Sánchez argumenta permanentemente que esa situación hace que la democracia española sea superior a la época de Franco. La afirmación de Sánchez es engañosa y en última instancia socava la discusión necesaria sobre los desafíos económicos actuales de España y el crecimiento económico que debe y necesita
la democracia española para activar esas diferencias que existen entre España y Europa actualmente? Entonces, si nos hacemos una serie de preguntas, podemos contestar. ¿Cuál es la afirmación central de Pedro Sánchez sobre el desempeño económico de España? Pues Pedro Sánchez afirma que la renta per cápita de España se ha duplicado desde 1975, lo que implica que la democracia ha superado al régimen de Franco en términos de crecimiento económico, y sugiere que este logro es un testimonio de la superioridad de la gobernabilidad democrática frente a la de Franco. ¿Cuál es la principal crítica que se hace al argumento de Sánchez? Pues la principal crítica es que, si bien es precisa en cuanto a los hechos, la comparación de Sánchez carece de matices y contexto. Duplica el ingreso per cápita en 50 años, que se traduce en una tasa de crecimiento anual mediocre dentro de lo que sería la democracia, el 1,4%. Que palidece en comparación con los desempeños económicos dentro de países democráticos como Corea del Sur y Estados Unidos durante el mismo periodo. ¿Cómo desafía el desempeño económico de Corea del Sur la afirmación de Sánchez? Pues simplemente Corea del Sur, a pesar de partir de una base económica muy inferior a la de España en 1975, ha visto multiplicarse su renta per cápita por 12,5 veces en los últimos 50 años, alcanzando una tasa media de crecimiento anual del 5,1%. Recordemos que en el periodo franquista fue el 4,4%. Este marcado contraste socava la noción de que la era democrática en España ha producido un progreso económico sin precedentes. Más allá del crecimiento general, ¿qué otras debilidades podemos identificar en el desempeño económico reciente de España? Pues la renta per cápita de España se ha estancado durante casi 2 décadas, lo que indica una preocupante falta de progreso y mejoras en las productividades privadas españolas. Este estancamiento plantea interrogantes sobre los problemas estructurales subyacentes que obstaculizan la capacidad de la economía española para competir eficazmente en el escenario global. ¿Cómo podemos comparar el desempeño económico de Franco con el periodo democrático? Pues paradójicamente, los datos sugieren que España experimentó un crecimiento económico más rápido bajo el régimen franquista, particularmente entre el año 60 y 75. Durante este periodo el ingreso per cápita se duplicó con creces, impulsado por el Gran Plan de Estabilización de 1959 y una mayor apertura económica. A lo largo de los 36 años de franquismo, la renta per cápita se multiplicó por 4,4 veces, superando significativamente el crecimiento observado en los 50 años de democracia. ¿Existen factores contextuales que puedan explicar las diferencias en el desempeño económico entre estos dos periodos? Sí que las hay. Hay varios factores que complican una comparativa directa. La era de Franco se benefició de un mayor diferencial entre el desarrollo entre España y el mundo desarrollado, lo que permitió un crecimiento más rápido a través de la adopción de la tecnología. Por el contrario, la era democrática ha aliado con un aumento de los costos de la energía desde el 70 y un cambio global hacia la eficacia energética, lo que podría limitar el crecimiento impulsado por la producción. ¿Cuál es, pues, la conclusión clave del análisis del desempeño económico de la España bajo la democracia o el franquismo? Si bien podemos reconocer la complejidad de la comparación, el análisis pone de relieve la necesidad de un debate más matizado sobre el progreso económico de España en esos dos periodos. Centrarse únicamente en la duplicación del ingreso per cápita en el marco de la democracia ignora otros factores contextuales cruciales y pasa por alto el preocupante estancamiento de las últimas 2 décadas de la economía española. ¿Qué preguntas más amplias podríamos plantear en este análisis sobre el futuro económico de España? El análisis nos obliga a plantearnos los retos estructurales que impiden el crecimiento económico de España y su capacidad para cerrar la brecha en economías líderes como Estados Unidos. Identificar y abordar estos problemas es crucial para lograr un desarrollo económico sostenible y sólido en los próximos años. La economía española deberá afrontar retos ineludibles. Ingreso per cápita, pues, que debemos analizar con cuidado cuando lo ponemos encima de la mesa para hacer comparativas.